La Posada del Sol. Cuando se construye un edificio, existen miles de detalles que deben considerarse. Pero también existen muchas otras. Símbolos, señales, detalles. Esos que no deberían mostrarse. Al menos, no de manera abierta para todo público. Ciudad de México. En el albor de la década de los 40. El mundo entero mira con asombro el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Todo aquello conforma una atmósfera muy extraña en la orbe. Mientras tanto en México, el país entero aún vivía las secuelas de los grandes acontecimientos sociales post-revolucionarios. Se ha sobrepuesto a la persecución religiosa de la Guerra Cristera y a una serie de eventos que verdaderamente costaron sangre a la nación. No obstante, ahora el clima es diferente, el ambiente es diferente, la atmósfera social es una de cambio. El país espera grandes cosas después de todo aquello. Existe un surgimiento importante de nacionalismo mexicano a través del arte. La ciudad experimenta una evolución modernista en el ámbito urbano. Existe una mutación del antiguo esquema. Así comienza a transformarse en una ciudad moderna, a una de grandes avenidas y proyectos importantes. Viene un boom inmobiliario que trae consigo una serie de edificios importantes. El nacimiento de las grandes avenidas, colonias, entre otras grandes obras por toda la ciudad. Naturalmente existen personas y personajes que no quieren quedarse rezagados en esta aceleración morfológica y quieren ser parte de ese crecimiento. Uno de ellos es el ingeniero, Fernando Saldaña Galván. Es un ingeniero que llega a México procedente de España a inicios de la etapa de la Revolución Mexicana, crea fortuna de algún modo, crea una empresa por aquí y por allá, un personaje que incluso ocupó un puesto de importancia en el gobierno de esta ciudad. Se riegan rumores de que en ese periodo pudo haber desviado recursos lucrando con su cargo. Para ese momento, ya cuenta con numerosos terrenos por diferentes rumbos la ciudad. Uno de los principales, se ubicó en la naciente colonia de los Doctores, una zona muy cercana al casco antiguo del centro histórico de la ciudad, con un amplio margen de desarrollo. Por alguna razón, esta propiedad le provoca al ingeniero una cierta predilección de entre las demás. Se trata del terreno, que se ubica en la esquina de la avenida Niños Héroes y Doctor Navarro, una propiedad con casi 10.000 metros cuadrados, con la posibilidad de tener dos fachadas hacia la calle. Se ubica cerca de la estación del tranvía. Cercano también a los mercados. Cercano a grandes avenidas. Es decir, es un buen sitio para realizar grandes cosas ahí. El ingeniero Saldaña, además de ser un buen constructor, es un buen aficionado al arte y a lo novedoso. Pero además de todo ello, es un personaje que profesa el culto masónico. Este último detalle, fue para él, una gran llave que le abrió la posibilidad a grandes oportunidades debido a que podía rozarse con personajes encumbrados social y políticamente hablando. Era muy notorio que después del caudillismo mexicano, en la nueva sociedad conformada, era de gran ayuda acomodarse dentro de las esferas políticas para obtener más beneficios. De tal forma, el ingeniero debía luchar constantemente con las presiones que están implícitas al pertenecer a la logia. Lidiar con los que quieren subir y los que tiraban en su contra para bajarlo en sus aspiraciones. Asimismo,
batallar con lo que estando arriba debían evitar que éste ascendiera. Todo comienza a tornarse más que complicado, el hombre lucha evidentemente para seguir adelante con sus proyectos y es ahí cuando le surge la idea de construir un hotel. La Posada del Sol. Si bien es cierto que en la ciudad ya existían hoteles de cierta magnitud, también es cierto que no contaban con la modernidad ni las amenidades que la época actual requerían. No tenían la frescura y las amenidades que imperaban en otras latitudes cosmopolitas. La idea era obviamente vanguardista y muy buena, sin embargo, la conceptualización que el ingeniero Saldaña otorgó a su composición no fue, y por mucho, la más adecuada para el proyecto. No existieron garantías ni para su aceptación y mucho menos para su éxito. El hecho es que comienza con el proyecto de un hotel muy especial. Un hotel que fuese grande, fastuoso, elegante. Un lugar que tuviese al mismo tiempo espacios de recato, espacios de retiro. Grandes jardines. Con muchas habitaciones. Que pudiera albergar una gran cantidad de visitantes, turistas. Pero que al mismo tiempo sea el lugar donde se pudiera tener una reunión de gran nivel, tal como ahora lo son los grandes centros de convenciones. Un lugar donde pudiera existir un foro artístico, un centro de exposiciones, alguna obra de teatro. Pero también, y aquí es donde surgió la gran problemática del lugar. Se propuso que fuese un lugar donde se pudiera registrar una cónclave de personajes que no quisieran ser vistos ni escuchados públicamente. La encomienda era sumamente ambiciosa, así como complicada. Si se considera que el lugar también debía responder a las demandas explícitas de reuniones para miembros de la logia. Elementos, símbolos y características muy especiales que nada tenían que ver con un lugar abierto para todo público en general. El ingeniero Saldaña trató de dotar de espacios que sirvieran a tales demandas, pasillos secretos donde ciertos personajes pudiesen transitar libremente y fuera de la vista de cualquier otro usuario, espacios privados donde pudieran permanecer aislados y en franca libertad apegados a los preceptos de la logia. Lugares donde pudieran incluso llevar a cabo ritos y asambleas propias de su credo con total libertad y sin riesgo alguno de ser remotamente molestados o interrumpiendo sus actividades. Todo este conglomerado de ideas son las que dieron vida al proyecto suntuoso de la Posada del Sol. Un concepto inusual para la época. Lleno de detalles de muy buena intención, donde se pudiese caminar dentro de una atmósfera espacial y arquitectónica, a través de espacios interconectados por sectores abiertos y cerrados, sectores ajardinados y siempre rodeados de remates visuales de mucha exquisitez. Un hotel donde convivieran el arte de una escultura, la sorpresa de un mural, de una fuente, maderas preciosas, vitrales de gran escala, elementos arquitectónicos de gran valor estético, arcos, bóvedas, un gran catálogo de detalles en acabados, herrajes. Por otro lado, las amenidades propias de la modernidad, agua caliente en las regaderas, tinas de baño, balcones, terrazas, salones de juegos, salas de música, sala de teatro, estacionamiento al aire libre y otro cubierto para los huéspedes especiales que requiriesen de la privacidad, para que pudiesen llegar al sitio sin ser evidenciados, vistos, ni reconocidos. En resumen, una gran apuesta, pero también un gran desafío en la parte financiera. El proyecto comienza con este concepto inusual. El de un espacio en donde puedas ir caminando por un jardín y te encuentres con una escultura preciosa. Pero que al dar la vuelta en una esquina te topes con un mural siguiendo la tradición muralista mexicana de esas décadas y que son de una gran belleza plástica.
Un concepto en el que después encuentres una escalera completamente faraónica. Para después llegar a un espacio en el que hay esculturas griegas y al voltear puedas observar un muro de tezontle con un mensaje o con una imagen. Que te encuentres con una especie de torre medieval en un remate. El ingeniero se ocupó de un lugar en donde se pudiera llegar a un auditorio, un teatro montado con todos los merecimientos, con butacas más que cómodas. Donde poder escuchar una presentación musical, observar una puesta en escena, ver una actuación estupenda. En fin, un sitio con muchas amenidades inusuales para la época. Se pensó en una estancia estupenda donde se pudiera permanecer un buen rato disfrutando del ambiente, a la sombra de un árbol, de un pasillo cubierto, desde una terraza, un patio ajardinado. ¿Qué tal desde la ventana de una habitación, o de un salón, desde el restaurante, o quizás del bar, incluso del casino? Por supuesto. Se pensó en jardines, en fuentes, pensado todo hasta el último detalle. Retablos en mármol, tezontle, piedra brasa o con esta hermosa cantera de Pachuca y después traer gente que hiciera los murales aquellos. Bueno, la estructura es muy simple. Como estructura, es un edificio muy sencillo como otro cualquiera. Cimentación ciclópea, traves, columnas, grandes losas de concreto, después vienen los muros de relleno. Es una estructura sencilla, pero está muy bien pensada. Algo que poca gente pudiera notar desde el exterior. Si usted va caminando en un jardín o simplemente se asoma por la reja en aquel 1940 de la Ciudad de México, nunca va a poder darse cuenta de que entre los edificios de la Posada del Sol hay un pasillo oculto. No es secreto, tampoco se trata de las catacumbas, pero sí está oculto. De tal manera que si alguien llega en un automóvil y no quiere ser visto, puede entrar con el automóvil por la calle de atrás, descender y caminar por aquel pasillo escoltado por supuesto por algún guardia o alguien de confianza en el hotel y ser llevado a la habitación de su preferencia. Todo ello teniendo la total discreción del anonimato. El proyecto tiene muchos símbolos, pero también tiene muchos detalles. La orientación, la numerología, los iconos de la logia, el número de habitaciones, el número de escalones, el número de ventanas, las columnas, aberturas, macizos. Todos son números específicos. En los techos, se irán conformando una serie de gráficos con una significación especial. No es cualquier cosa este lugar. No se trata simplemente de llegar a un lugar estéticamente atractivo, sino de un espacio específico al cual los miembros de la logia pudiesen adoptar como su lugar. Por ejemplo, se tiene un bar, que por nombre comercial, se denominó El Secreto. Se tiene por separado, un casino. Se incluyó también, un gran salón de ajedrez, donde el tablero está dispuesto en el piso con una escala 1:1 de tamaño real, donde se piensa que los huéspedes de gran talla social dentro de las grandes esferas, podrían jugarlo con piezas humanas. La Posada del Sol contaría con más de 500 habitaciones, muchas de ellas normales, para los turistas comunes y corrientes. Pero también habría otras estancias especiales. Dichas habitaciones se encontraban en otros edificios. Este gran hotel constaría de un conjunto de 14 edificios. Todos ellos, dispuestos de manera individual,
De hecho, cada uno de ellos contendría una arquitectura única y diferente a la de los demás. Este gran hotel constaría de un conjunto de 14 edificios. Todos ellos dispuestos de manera individual, incluso su arquitectura sería única entre uno y otro, todos presentarían una plástica diferente en todos los sentidos. Sin embargo, de alguna forma estarían ligados uno con otro, ya fuese por espacios públicos a la vista de todos o por espacios muy discretos, prácticamente rayando en lo oculto. A este tipo de habitaciones especiales llegarían los personajes de la logia. Gente que no deseara contacto con los visitantes comunes. Personajes que, incluso, no quisieran el contacto con el exterior. Gente que llegase tal vez por invitación a alguna reunión secreta o importante dentro de sus preceptos. Se incluyó asimismo una capilla, pero también está el otro espacio que es como una especie de adoratorio. Un espacio para congregaciones y cónclaves de la propia logia. También está ese otro espacio abajo, ese que la gente no entiende muy bien. Un espacio con una instalación muy específica de la cual no se concibe un uso con sentido de conciencia ética, pero que además es bastante privado y está justo ahí. Ahí debajo. El proyecto es sumamente ambicioso. Demasiado grande. Aun y cuando el proceso no es inmediato. El proyecto no deja de ser una inversión por demás, cuantiosa y casi imposible de lograr solo con los recursos propios del ingeniero Saldaña. No obstante, en 1942 el proyecto arranca. Y arranca con bombo y platillo. Saldaña ha vendido propiedades. Ha reunido dinero. Ha pedido préstamos a las amistades. Ha pedido préstamos al gobierno de la ciudad. Ha conseguido dinero por muchos flancos con un frenesí inusual. Y ha comenzado la construcción como si en ello le fuese la vida. Porque es importante para él. No se trata solamente de una obra. Se trata de algo que está dentro de él. De ahí que lo primero que hace es colocar algunas lajas y placas, con una serie de inscripciones que están redactadas en español, pero que también tienen frases en latín. También tienen emblemas y símbolos, que hacen que sea muy extraño todo. Conforme se camina, por ejemplo, en la capilla, las inscripciones, los símbolos, la disposición espacial, los instrumentos, la decoración y los implementos colocados ahí dentro son todavía más extraños. Llama la atención de sobremanera el hecho de que en el piso estuviera el diseño de una pentalfa. Sí, el pentagrama. La estrella con 5 picos. Se supone que es una capilla, que incluso, en el frente tiene un altar con un crucifijo. Sin embargo, la disposición del desplante es circular. La sillería apostada de manera fija sobre los muros, las camarillas semisecretas, detrás de unas puertas de madera con el pentagrama labrado en madera preciosa, el redondel tipo palco que mira de forma concéntrica hacia la parte baja donde se aprecia este pentagrama, que en el centro contiene una camarilla secreta con la instrumentación de un mecanismo de drenado oculto. Y por si fuese poco, arriba están numerosos símbolos. Los 12 signos del zodiaco labrados en cantera.
El mismo número de búhos dorados con ojos en piedras preciosas. También la propia bóveda está repleta de símbolos. Todo es demasiado inusual. El atractivo por lo inusual pronto perdió auge. La gente pronto dejó de ir. Salvo los acreedores. Y los acreedores comenzaron a ir a buscar al ingeniero para cobrarle. En 1950 la situación se volvió insostenible. La falta de recuperación de la inversión realizada provocó la quiebra y la deuda adquirida gestó la ruina para el ingeniero Saldaña. En ese mismo año, por orden del gobierno central del presidente Miguel Alemán, el edificio fue incautado. Mediante una serie de juicios y una serie de situaciones. El gran ingeniero perdió su gran proyecto. En 1952 el ingeniero fallece. Se asegura que falleció colgándose de un árbol frente a la estatua de San Francisco de Asís que se encontraba a la puerta de la propia capilla que él construyó. Víctima de la desesperación por lo que había ocurrido. Su cuerpo yació ahí, solo, meciéndose, hasta que días después, alguien, por el olor que despedía el cadáver, reportó la situación. Y fue entonces como fue recuperado su cuerpo. Fallece y el hotel queda deshabitado. Intacto. Con sus muebles y espacios prácticamente sin utilizar. Muy pronto, alguien en el gobierno tiene la idea de ocuparlo. Y es entonces que deciden instaurar ahí la oficina del Instituto Nacional de Desarrollo Comunitario y la Vivienda Rural. El IDECO. Se instalan cientos de oficinistas, pero muy pronto comienzan los problemas. Una muerte más logró que estos desocuparan nuevamente el conjunto deshabitado. Y es que, en pleno auge de la Secretaría, en plena efervescencia de actividades, se instala una pequeña guardería para los hijos de los propios trabajadores. Un mal día. En la hora de recoger a los niños para retirarse a casa, una madre no encuentra a su niño. La buscan por doquier. El frenesí y la angustia van creciendo conforme avanza la tarde y no aparece por ningún lado. Es una niña de 5 años. Se forman cuadrillas para buscarla y nadie puede hallarla, la noche se vuelve muy tensa. La policía llega para ayudar pero no consiguen nada. Los guardias del acceso. Nadie la vio salir. Nadie tuvo éxito. Pasarían 3 días más. Antes de que el olor a muerte avisara dónde estaba la niña. Una de las habitaciones de una zona clausurada. Cerrada con rejas y llave por donde nadie pudo haber pasado. Los padres y autoridades se encaminan al punto y logran romper la cerradura pues nadie tenía las llaves. Al abrir esa habitación, abren la puerta y ahí está el cuerpo. La niña ha muerto. En estado de descomposición, con su vestidito blanco. Inerte. Tendida. La gente llora y grita. Hasta que son desalojados y después de todo. No hay nada. La policía se lleva el caso y toda la gente de la secretaría abandona el lugar después de esa frustrante y macabra situación. Pasan décadas. Y es hasta los años 70, cuando se suscitan nuevamente episodios nada gratos. El flamante presidente, López Portillo, tiene en su gabinete a un personaje por demás conocido en mala forma,
por su largo historial oscuro, en los cargos que ha ocupado. Se trata de un tipo sádico, violento en extremo. Todos lo llaman el Negro. Arturo Durazo es su nombre, y es nombrado jefe de la policía. Él es responsable de llevar a interrogar, torturar y desaparecer a muchos jóvenes de los movimientos estudiantiles del 68 y 71. Jóvenes que fueron llevados a ese túnel, que fue pensado para los grandes personajes de la logia y que finalmente fue usado para una serie de atrocidades cometidas por orden de este comandante. Jóvenes que entraron a la Posada del Sol, pero nunca más salieron. Años más tarde, durante el proceso de demolición tras los sismos del 85, en esa zona trasera se encontraron 48 osamentas y restos de huesos humanos que correspondían con ellos. Durazo hizo de su lugar, donde realizaba todo tipo de actos siniestros, todos fuera de la ley y en total impunidad. Al término del sexenio, la vieja Posada del Sol vuelve a dejarse abandonada, pero esta vez en su totalidad. Nadie debe entrar porque se han quedado encerrados los lamentos, los sonidos, la sensación de que alguien te sigue o vigila si logras entrar. Cuentan quienes han estado ahí, que logran ver a la niña correr por los pasillos, que detrás camina el ingeniero, torturado por ver todo lo que ha ocurrido en su proyecto, de ver en lo que se ha convertido el sueño de su vida, la maravilla, el gran lujo. Todo se convirtió en un nido de muerte, de dolor, de llanto y de lamento. Todo ello se quedó atrapado, este lugar no los deja ir. Los símbolos, la atmósfera y el concepto con el que fue concebido, han conformado un cerrojo donde habitan demasiadas almas. Son las almas perdidas de la Posada del Sol.